El silbato del tren resonó en la estación de Clearwater como el de un animal herido. Grace Porter permanecía de pie en la plataforma, con su pequeño baúl a sus pies, observando a las familias abrazarse bajo la dorada luz de octubre. El vapor silbaba saliendo de la locomotora. Los niños se rieron. Las mujeres lloraban en los hombros de sus maridos. No sentía nada más que el viento frío que le calaba hasta los huesos a través de su gastado vestido de viaje. El billete para Silver Creek le pesaba en la mano enguantada. Un camino de ida hacia la obligación. A una comerciante que había comprado las deudas de juego de su padre y decidió que una esposa venía con el pago. Señora. La voz era áspera, urgente. Grace se giró. Un hombre alto, demacrado por el cansancio, de unos 35 años, bloqueaba el sol. Su sombrero le ocultaba unos ojos que parecían no haber descansado en meses. El polvo cubría su costosa ropa. Le temblaban las manos a los costados. Por favor, ven conmigo, dijo. Sin introducción, sin disculpas. Mis gemelos necesitan una madre. La plataforma quedó en silencio. El corazón de Grace se detuvo. Continuó rápidamente, desesperadamente. Mi esposa falleció hace 8 meses. Los niños no hablan, no comen bien. Lo he intentado todo. Su voz se quebró. Puedo pagarte, protegerte, darte un hogar. Simplemente necesitan a alguien que se quede. Grace lo miró fijamente. Ante la desesperación desnuda en su rostro. Al notar cómo le temblaba la mandíbula al mencionar a sus hijos, dijo, sé cómo se ve esto. Pero aquí afuera no tenemos tiempo para un cortejo como es debido. Tenemos necesidad pura, y yo lo pido. El revisor anunció el último embarque. Grace miró su billete, miró a aquel desconocido, miró el tren que la llevaría a una vida de frío servicio. ¿Cuánto tiempo? Ella susurró. Siempre y cuando pueda soportarlo. Una mujer que estaba junto a ellos jadeó. ¡Qué descaro! Grace le entregó su baúl al desconocido. 6 meses, dijo, con la voz más firme que sus manos. Como tu ama de llaves. No. No pudo terminar la frase. Nada más. El alivio se reflejó en su rostro como el amanecer. Sí. Gracias, Dios. Gracias. El tren arrancó. Grace vio como su antigua vida se desvanecía en la distancia, como vapor. Wyatt Cole, dijo el hombre, extendiendo finalmente su mano. Grace Porter. Su agarre era cálido, calloso, tembloroso de agotamiento. Tengo un vagón, dijo. El trayecto hasta el rancho dura 2 horas. Grace asintió, recogió su bolso de viaje y siguió a aquella desconocida desesperada hacia un futuro incierto. Detrás de ellos, el andén estalló en susurros. Las ruedas del carro crujían entre el polvo y la artemisa. Las montañas se teñían de púrpura en la distancia. El sol de la tarde estaba más bajo y frío. Grace se sentó rígida junto a Wyatt Cole, con las manos entrelazadas sobre el regazo. No había hablado desde que se marcharon de la ciudad. Sus nudillos estaban blancos por la lluvia. Los chicos, dijo finalmente, Finn y Jasper, tienen 4 años, son gemelos. Tragó saliva con dificultad. No se han hablado desde que murió su madre. Los vaqueros son buenos hombres. Todos. Les llaman fantasmas porque son silenciosos. Porque se mueven por la casa como si ya se hubieran ido. Grace no dijo nada. Déjenlo hablar. Se despiertan gritando todas las noches. Ambos. Voy a verlos. Pero su voz se quebró. No sé qué decir, cómo consolarlos. Soy su padre y no puedo. Lo estás haciendo lo mejor que puedes, dijo Grace en voz baja. Mi mejor amigo mató a su madre. Las palabras pendían entre ellos como una soga. Grace se giró para mirarlo. Mira bien. Vi las sombras bajo sus ojos. La forma en que sus hombros se curvaban hacia adentro, como si intentara desaparecer. ¿Cómo murió? Preguntó Grace. Parto. ¿Durante una tormenta de nieve? Insistí en un parto en casa.
demasiado orgullosos para arriesgarse a viajar al pueblo y enfrentarse a su juicio. Apretó la mandíbula. Murió desangrada en nuestra cama mientras yo le sostenía la mano y rezaba. Los niños nacieron sanos. Murió una hora después. Grace sintió el peso de su culpa como algo físico. Lo siento, dijo ella. No lo seas. Fue mi culpa. Cabalgaron en silencio durante un largo rato. El viento traía consigo el aroma de la salvia y la llegada del invierno. ¿Por qué estabas en ese tren?, preguntó Wyatt. Grace se puso rígida. ¿Importa? Aceptaste venir con un desconocido para criar a sus hijos. Eso requiere coraje o desesperación. Él la miró de reojo. Supongo que ambas. Se miró las manos, observando los callos que le habían salido del negocio de lavandería de su padre. Aquella que había dilapidado en apuestas, poco a poco. Una comerciante de Silver Creek tenía las deudas de mi padre, dijo ella. 3,000 pesos. Mi padre se hundió en ese pozo de alcoholismo durante 2 años. El comerciante ofreció una ganga. Cásate con él y la deuda desaparecerá. Estabas comprando la libertad de tu padre con la tuya. Sí. Wyatt asintió lentamente. Entonces tal vez ambos estemos huyendo de algo o yendo hacia algo, dijo Grace. La miró con algo parecido a la esperanza. Coronaron una loma justo cuando el sol tocaba el horizonte. Debajo de ellos, un extenso rancho se extendía por el corral del valle. Barnes, una casa grande con ventanas oscuras. Rancho de carbón, dijo Wyatt. 3,000 acres, ganado, caballos, derechos forestales, vale una fortuna. Su voz se tornó amarga. Nada de eso podía salvarla. Grace observó la casa. Hermosa, aislada, solitaria como una tumba. El pueblo, continuó Wyatt, ya enterró a mi esposa con sus oraciones y sus consuelos. Ahora me enterrarán con palabras. Debes saber que la gente te juzgará con dureza. Déjenlos, dijo Grace. Wyatt casi sonrió. Eres más valiente que yo. No, simplemente estoy cansado de las opiniones de los demás. Descendieron hacia el rancho mientras el crepúsculo envolvía el valle. La puerta principal se abrió de golpe, dejando ver una casa fría y silenciosa. Grace entró y se quedó sin aliento. La casa tenía magníficos suelos de madera noble, una chimenea de piedra, muebles caros, pero daba la sensación de estar abandonada. El polvo cubría la repisa de la chimenea. Los juguetes de los niños yacían esparcidos como escombros. No hay cortinas en las ventanas. No hay calor en ninguna parte. Una casa, no un hogar. Señor Cole. Un hombre mayor apareció desde la cocina. 60 y tantos. Rostro curtido. Ojos amables. Le trajiste a Grace Porter, dijo Wyatt. Grace, este es el señor Hatch, mi capataz. El señor Hatch la estudió con la minuciosa evaluación de un hombre que había visto demasiadas cosas salir mal. ¿Los chicos?, preguntó Wyatt. En su habitación, no bajarán a cenar. Los hombros de Wyatt se desplomaron. ¿Puedo verlos?, preguntó Grace. Ambos hombres la miraron. ¿No lo hacen? Wyatt comenzó. Lo sé, dijo Grace con dulzura. ¿Puedo intentarlo? Wyatt asintió y la condujo escaleras arriba. La habitación del niño estaba al final del pasillo. Wyatt llamó suavemente y empujó la puerta para abrirla. 2 pequeñas figuras estaban sentadas en camas separadas, de espaldas a la puerta. Cabello oscuro idéntico, hombros delgados, pies descalzos. Uno de ellos se aferraba a un caballo de madera. El otro se quedó mirando la pared. A Grace se le rompió el corazón. Entró lentamente en la habitación y se arrodilló entre las camas. Ninguno de los 2 chicos la miró. Hola, dijo en voz baja. Mi nombre es Grace. Silencio. Hoy he recorrido un largo camino. Desde una estación de tren. Tu papá me pidió que viniera a ayudarte. El niño con el caballo de madera. Fin. Ella lo adivinó y giró ligeramente su cabeza. Sus ojos eran enormes, atormentados.
Yo también perdí a mi mamá cuando era pequeña. Grace continuó, con voz firme a pesar de las lágrimas en su garganta. Cuando yo tenía 6 años, ella enfermó. Y una mañana, simplemente desapareció. Respiró hondo lentamente. Es el peor dolor del mundo. Y nadie puede solucionarlo. Ni siquiera los papás que se esfuerzan mucho. Jasper, el otro gemelo, giró la cabeza y la miró con unos ojos demasiado viejos para su pequeño rostro. No estoy aquí para reemplazar a tu mamá, dijo Grace. Nadie podría hacer eso. Estoy aquí para ayudar. Estar aquí si necesitas a alguien. Si no te importa. Finn apretó con más fuerza el caballo de madera. Grace se puso de pie lentamente. Estaré abajo si necesitas algo. O si simplemente quieres que alguien se siente contigo. Se giró para marcharse, pero se detuvo. Tu mamá debió haberte querido muchísimo. Dijo que luchó con todas sus fuerzas para traerte a este mundo. Salió de la habitación y encontró a Wyatt de pie en el pasillo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Esa noche, Grace deshizo la maleta en la pequeña habitación contigua a la cocina. Podía oír cómo la casa se asentaba. El viento hacía vibrar las ventanas y luego los gritos. Los dos niños gemían aterrorizados por sus pesadillas. Pasos pesados arriba. La voz de Wyatt sonaba impotente y quebrada. SHH. Chicos. Papá está aquí. Estás a salvo. Pero los gritos continuaron. Grace subió las escaleras y empujó la puerta. Wyatt permanecía de pie entre las camas, con las manos suspendidas en el aire inútilmente. Los chicos se retorcían, sin ver nada. Grace pasó junto a él, se sentó en el suelo entre las camas, extendió la mano lenta y cuidadosamente, y colocó una mano sobre la espalda de cada uno. Comenzó a tararear una nana que le cantaba su propia madre. Silencio, mi pequeña. Las estrellas hacen guardia. Cierra los ojos suavemente. Dormir no será difícil. Los gritos cesaron. La respiración del niño se hizo más lenta. Grace siguió tarareando. Mantuvo sus manos firmes y cálidas sobre sus pequeñas espaldas. Finn se giró hacia ella, acurrucado en su almohada. La mano de Jasper se deslizó por debajo de la manta, encontró el borde de la falda de Grace y lo agarró. Siguió tarareando hasta que los dos niños se durmieron. Cuando finalmente levantó la vista, Wyatt la observaba desde la puerta. Su rostro estaba en carne viva, agradecido, destrozado. Gracias, dijo sin emitir sonido. Grace asintió, se apartó con cuidado y lo siguió escaleras abajo hasta la cocina. Wyatt sirvió 2 tazas de café con manos temblorosas. No han dormido una noche entera desde que él no pudo terminar. Lo harán de nuevo, dijo Grace. Lleva tiempo, dijo mirándola. ¿Por qué te subiste realmente a ese tren para casarte con ese comerciante? Grace rodeó con sus manos la taza caliente. Mi padre ama más el whisky que a mí. En cuanto al comerciante, el señor Garrett, tiene 53 años. Frío. Me dijo que le daría hijos, que cuidaría de su casa y que nunca lo avergonzaría en público. Ella sostuvo la mirada de Wyatt. Me faltaban 48 horas para una condena a cadena perpetua cuando usted apareció. Y tal vez la providencia me envió a esa estación. Dijo Wyatt en voz baja. O desesperación. Grace dijo, tal vez sean lo mismo. Sobre la repisa de la chimenea, Grace vio una fotografía enmarcada. Una hermosa joven de ojos amables y cabello oscuro. La esposa de Wyatt, el fantasma de esta casa. Grace apartó la mirada, terminó su café y dijo buenas noches. En su pequeña habitación, permaneció despierta escuchando el silencio de arriba. Los niños durmieron por primera vez en 8 meses. Según el comentario susurrado del señor Hatch, se durmieron. Grace cerró los ojos, preguntándose a qué había accedido. Me preguntaba si tendría fuerzas para irse dentro de 6 meses, me preguntaba si querría hacerlo. 3 semanas transcurrieron como agua que desgasta la piedra. Grace se despertaba antes del amanecer todos los días.
Encendí la estufa. Preparó un café tan fuerte que se podía meter una cuchara de pie. Cuando Wyatt bajaba, siempre exhausto, siempre agradecido de que el desayuno estuviera listo. Los chicos aparecieron lentamente. Finn primero fue cauteloso, luego Jasper, siempre 3 pasos por detrás de su hermano. Grace les enseñó las letras a la luz de una lámpara. Léeles los libros que acumulan polvo en el salón. Les enseñó a necesitar pan, a recoger huevos, a reconocer las huellas de ciervos y conejos en la escarcha. Al principio, Finn comenzó a decir palabras sueltas. Sí, no, por favor. Luego frases como, ¿puedo tener más de Grace? Jasper permaneció en silencio, pero siguió a Grace a todas partes. Durante los paseos, su pequeña mano encontraba la de ella. Sus ojos la seguían a través de las habitaciones como si fuera a desaparecer. Wyatt observó todo esto con algo parecido al asombro. Le enseñó a Grace a montar a caballo y a disparar. La tierra no perdona los errores, dijo, sujetándole las manos sobre el rifle. Los lobos tampoco. Aprendió rápidamente y demostró ser capaz. Entraron en un ritmo. Tareas al amanecer, lecciones al mediodía, cenas, horas de tranquilidad junto al fuego. Grace se dio cuenta de las cosas. La forma en que las manos de Wyatt dejaron de temblar. La forma en que Finn se rió de verdad cuando el señor Hatch le enseñó a atar un poste de la cerca con una cuerda. La forma en que Jasper tarareaba para sí mismo las nanas de Grace. Cicatrización. Lento y doloroso como una herida que se cierra. Pero el pueblo también lo notó. El viaje de abastecimiento a Clearwater se realizó 4 semanas después de la llegada de Grace. Ella iba de copiloto en el vagón junto a Wyatt. Los chicos estaban acurrucados en mantas detrás de ellos. En el momento en que entraron en la ciudad, comenzaron los murmullos. Las mujeres se dieron la vuelta y abrazaron a sus hijos. Grace escuchó las palabras con claridad, desvergonzada. Esa pobre mujer apenas se enfría en su tumba. ¿Qué clase de padre? Wyatt apretó la mandíbula. Ayudó a Grace a bajar del vagón como si fuera de cristal. Dentro de la tienda, el silencio era ensordecedor. La señora Patterson, la esposa del dueño, los atendió con los labios apretados y la mirada fría. Afuera apareció el sheriff Dutch. 50 y tantos, mirada ambiciosa. Los políticos sonríen. Cole, dijo, se rumorea en el pueblo que te has contratado una ama de llaves. Sí, dijo Wyatt con voz serena. Tiene papeles, referencias, tiene empleo. Eso es todo lo que exige la ley. La sonrisa del sheriff se tornó afilada. La gente está haciendo preguntas. ¿Ustedes dos se casaron como es debido, o se trata de algún tipo de acuerdo? Wyatt dio un paso al frente. Mis asuntos privados son precisamente eso, privados. No cuando se trata de niños, dijo el sheriff. No cuando la gente se preocupa por su bienestar moral. Él echó un vistazo a Grace. Sin ánimo de ofender, señora, pero comprenderá su preocupación. Mujer soltera sola con un viudo y sus hijos. Tiene mal aspecto. Grace sintió que el calor le subía a la cara. No es vergüenza, es ira. Esos chicos están prosperando, dijo en voz baja. Sí, por primera vez en meses, la moral del pueblo se preocupa más por las apariencias que por la felicidad de los niños, entonces el pueblo ha olvidado lo que significa la moral. El sheriff entrecerró los ojos. Cuidado, señora. Eres nuevo aquí. No sabes cómo funcionan las cosas. Sé reconocer a un matón cuando lo veo, dijo Grace. Wyatt le tomó el brazo con suavidad. Hemos terminado aquí. Cargaron los suministros en silencio. Los chicos percibieron la tensión y se mantuvieron cerca de Grace durante el viaje de vuelta a casa. Finalmente, Wyatt habló. Lo lamento. Debí haberte avisado mejor. No es tu culpa. Es. Él la miró de reojo. Hay algo que deberías saber. Los padres de mi esposa, los Harrison, viven en St. Louis gracias al dinero del ferrocarril.
Han estado armando revuelo con respecto a la custodia. A Grace se le heló la sangre. Quieren a los chicos. Quieren mi tierra. Las vías férreas se expanden hacia el oeste. Mi propiedad se encuentra justo en su ruta planificada. Sus manos se aferraron a la lluvia. Si pueden demostrar que no soy apto, obtendrán la tutela, lo que significa que controlarán todo hasta que los chicos alcancen la mayoría de edad. Y una mujer que vive en tu casa sin estar casada les da munición. Wyatt terminó. Te puse en peligro. Lo lamento. Grace volvió a mirar a los gemelos acurrucados juntos. La cabeza de Jasper sobre el hombro de Finn. Entonces no les damos munición, dijo con firmeza. Esa noche, Grace encontró documentos legales en el estudio de Wyatt. Una solicitud de evaluación de custodia de emergencia fechada hace 2 semanas. La tormenta se acercaba. Las primeras nevadas importantes cayeron a mediados de noviembre. Grace despertó en un mundo transformado, blanco, silencioso, hermoso. Los chicos pegaron sus caras a la ventana, su aliento empañando el cristal. ¿Podemos salir? Finn preguntó, con voz aún dubitativa, todavía tanteando si el mundo respondería amablemente. Abrígate bien, dijo Grace. Construyeron un muñeco de nieve en el patio. Finn encontró piedras por ojos. Jasper colocó cuidadosamente una nariz de zanahoria. Grace le envolvió el cuello con su vieja bufanda del granero. Wyatt observó. La risa de Jasper, brillante y pura, resonó en el aire helado. A Wyatt se le oprimió el pecho. No recordaba la última vez que había oído ese sonido. Esa noche, los chicos se durmieron temprano, exhaustos pero felices. Grace estaba sentada junto al fuego, remendando una de las camisas de Finn. Wyatt sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a ella. Son diferentes, dijo. Desde que llegaste allí, dijo con la voz entrecortada. Han vuelto a la vida. La aguja de Grace se detuvo. Siempre estuvieron vivos, solo que sufriendo. No podía llegar hasta ellos. Lo intenté todo. Los amabas, dijo Grace con dulzura. Eso no es poca cosa. Wyatt se quedó mirando fijamente su taza. Necesito contarte algo sobre el día en que murió mi esposa. Grace dejó de coser. Escuché. Era enero, y había una ventisca. Se puso de parto 3 semanas antes de lo previsto. Quise llevarla al médico en la ciudad, pero ella se negó. Dijo que quería que sus bebés nacieran en casa, en nuestra cama, como su madre antes que ella. Su voz se volvió ronca. Debí haber insistido. Debería haberla metido en el vagón y haber conducido a través de la tormenta. Pero yo era orgulloso, terco. Pensaba que podía con todo. Miró a Grace con ojos devastados. Ella sangró. No dejaba de sangrar. Los chicos llegaron demasiado rápido. Saludable. Perfecto. Pero él no pudo terminar. Le tomé la mano mientras moría, prometiéndole que cuidaría de ellos. Que yo sería suficiente. Eres suficiente, susurró Grace. No lo soy. No sé cocinar ni para nada. No puedo consolarlos cuando gritan. No sé cantarles nanas ni enseñarles a ser dulces. No puedo, dijo con la voz quebrada. La maté con mi orgullo, Grace. Y ahora también les estoy fallando a ellos. Grace se puso de pie frente a él, arrodillada junto a su silla. El dolor te está mintiendo, dijo con vehemencia. Tu esposa te eligió a ti. Elegí esta vida. Elegí traer a esos niños a este mundo. Ella no murió por tu orgullo. Murió porque el parto es peligroso, impredecible y cruel. Pero si me detengo, Grace le toma las manos. Culparte a ti mismo no la honrarás. Viviendo bien, criando a esos niños con un amor y una fortaleza que la honran. Wyatt miró sus manos entrelazadas a esa mujer que había aparecido como la mismísima Gracia cuando él se estaba ahogando. ¿Por qué aceptaste?, preguntó. En la estación. ¿Por qué dijiste que sí? Grace sonrió con tristeza.
Porque vi a un hombre lo suficientemente valiente como para pedir ayuda y porque estaba cansado de huir de las cosas que necesitaba. ¿Qué necesitabas? Un propósito, pertenencia, una razón para levantarte por la mañana que no fuera solo sobrevivir. Sus miradas se cruzaron, se sostuvieron. Wyatt casi se inclinó hacia adelante, casi acortó la distancia. Grace se puso de pie rápidamente. Es tarde. Debería. Sí, claro. Corrió a su habitación, con el corazón latiéndole a 1000. Más tarde esa noche, Jasper se despertó llorando. Grace fue a su encuentro. Encontró a Wyatt ya allí. Juntos. Se sentaron a ambos lados de la pequeña cama. Jasper tomó la mano de Grace, y entonces Wyatt la sujetó a ambas. Cuéntame sobre mamá, susurró. Sus primeras palabras en meses. La voz de Wyatt tembló. Era amable, fuerte. Ella te amaba más que a nada en este mundo. ¿Nos ve? Preguntó Jasper. Todos los días, dijo Grace en voz baja. Todos los días. Jasper la miró. ¿Vas a irte? A Grace se le hizo un nudo en la garganta. No, a menos que tú quieras. Quiero que te quedes para siempre. La mano de Wyatt se apretó contra la suya. Entonces me quedaré todo el tiempo que pueda. Grace dijo. Que no era una promesa, pero casi. El alguacil llegó al amanecer. Grace estaba preparando el desayuno cuando oyó caballos. Wyatt se acercó a la ventana y se quedó rígido. Quédate adentro, dijo. Pero Grace lo siguió al porche. El señor Hatch salió del granero con el rifle en la mano, con aire despreocupado. El sheriff Dutch desmontó, seguido por un alguacil federal y una pareja elegantemente vestida de unos 60 años. La mujer llevaba pieles. El hombre tenía la mirada fría. El señor Cole. El sheriff dijo, este es el alguacil Graves y el señor y la señora Harrison. Presentaron una solicitud de emergencia para la custodia de sus hijos. El mundo se tambaleó. La señora Harrison dio un paso al frente, con una voz que denotaba falsa compasión. Wyatt, querido, sabemos que lo estás pasando mal. Perder a nuestra hija fue devastador para todos nosotros. Pero estos chicos son nietos y merecen estabilidad, una educación adecuada, un entorno moral. Aquí lo tienen, dijo Wyatt con voz amenazante. La mirada del señor Harrison se posó en una mujer soltera de dudosa reputación. Cuidado con lo que dices, gruñó Wyatt. El alguacil levantó la mano. Tenemos una orden judicial. Custodia temporal hasta la audiencia. Los chicos vienen con nosotros hasta que el juez pueda evaluar la situación. No. Wyatt avanzó. El señor Hatch se puso a su lado. No lo compliques, dijo el alguacil, sin mala intención. Desde dentro, la voz de Finn. Papá. Grace se giró. Los dos chicos estaban de pie en la puerta, con los ojos muy abiertos por el terror. La señora Harrison se acercó a ellos. Vengan, queridos. Los llevaremos a un buen hotel con baños calientes y dulces. Y no. Finn gritó, corrió hacia Wyatt y se aferró a las piernas de su padre. Jasper corrió hacia Grace. Ella lo alzó y lo abrazó con fuerza. Esto es una crueldad, dijo Grace con voz temblorosa. ¿No ven que están aterrorizados? Vemos a un padre que ha permitido que su hogar se convierta en un caos, dijo el señor Harrison con frialdad. ¿Quién contrata a una mujer sin referencias? ¿Sin familia? Sí, tengo referencias, dijo Grace. De todas las familias de Tepique a las que les lavé la ropa durante 6 años. De la iglesia donde daba clases de catecismo. ¿Puede presentarlas? Preguntó el alguacil. A Grace se le heló la sangre. Todas sus referencias estaban en Tepique en 3 semanas. La audiencia es en 1 semana, dijo el alguacil. Hasta entonces, los niños se quedan con sus abuelos en el Hotel Clearwater. Es la orden del juez. Wyatt miró a Grace. Sus ojos reflejaban una profunda impotencia. Es temporal, dijo ella con firmeza. Por los niños, por él, por ella misma. 1 semana,
y luego los recuperamos. Pero Jasper gritaba ahora, aferrado a su cuello. Finn forcejeaba mientras el alguacil lo separaba con cuidado de las piernas de Wyatt. «Quiero a Grace», gimió Finn. «Papá, no dejes que nos lleven». Wyatt se quebró y cayó de rodillas. Lo siento mucho. Lo arreglaré. Lo prometo». Los chicos fueron colocados en el carruaje de los Harrison. Sus gritos resonaron por el valle mucho después de que se asentara el polvo. Grace y Wyatt se quedaron solos en el patio. Entonces Wyatt se giró, caminó hacia el granero y cerró la puerta de golpe. Grace lo oyó derrumbarse, oyó el sonido animal de un hombre destrozado. Fue hacia él, lo encontró en el suelo, con la cabeza entre las manos y los hombros agitándose. Se sentó a su lado, no dijo nada, simplemente se quedó. Pasaron 3 días. Wyatt durmió en el granero, dejó de hablar, dejó de comer. Grace lo intentó todo. El señor Hatch lo intentó. Nada le llegó. Al 4.º día, Grace cabalgó sola hasta el pueblo. Sobornó al recepcionista del hotel, un joven con una mirada compasiva y $2, la dejó subir. La suite Harrison era lujosa. Grace llamó suavemente. Una mujer de semblante adusto, vestida con uniforme de niñera, abrió la puerta. «No puedes entrar». Grace la apartó de un empujón. El niño estaba sentado en un sofá de terciopelo, vestido con ropa nueva y rígida. Finn tenía un moretón en la mejilla. Jasper se mecía en silencio, con la mirada perdida. «¿Qué pasó?», preguntó Grace. «Se cayó», dijo la niñera rápidamente. Los ojos de Finn decían lo contrario. Grace se arrodilló y le acarició la cara con suavidad. «Voy a sacarte de aquí. Lo prometo», susurró Finn. Pronto aparecieron los Harrison. El rostro de la señora Harrison se contrajo. «¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven?», dijo Grace, poniéndose de pie. «Estos chicos están traumatizados. Finn está magullado. Jasper no habla. ¿Acaso esto les parece un ambiente adecuado? Se están adaptando», dijo el señor Harrison con frialdad. «Los niños necesitan disciplina. Necesitan amor». Grace dijo algo que claramente no entiendes. Se marchó antes de que pudieran llamar a seguridad esa noche. Encontró a Wyatt en el granero, borracho por primera vez desde que lo conocía. La fotografía de su esposa yacía junto a una botella vacía. «No puedo hacer esto», balbuceó. «No puedo atraparte como la atrapé a ella. No puedo pedirte que luches batallas que no te pertenecen». Grace le agarró la cara y le obligó a mirarla. «Escúchame», dijo con vehemencia. «Tu esposa no estaba atrapada. Ella te amaba. Y esos chicos son chicos, nos necesitan a los dos. Ninguno de nosotros se ahoga en la culpa. Los dos peleando. ¿Y si vuelvo a fracasar? Entonces fracasamos juntos, pero no los abandonamos». Wyatt la miró fijamente. «¿Por qué te importa tanto?». «Porque a Grace se le quebró la voz. Porque los amo. Porque la amo». Ella se detuvo. Pero la verdad pendía entre ellos como un relámpago. La puerta del granero se abrió. El señor Hatch entró. «Urgente. Si quieres recuperar a esos chicos», dijo, «mejor cásate esta noche. El juez no separará a una familia legal». El corazón de Grace se detuvo. Wyatt la miró. Realmente lo parecía. «¿Quieres casarte conmigo?». Su voz cruda, honesta. «No porque sea conveniente, no porque tengamos que hacerlo, sino porque no puedo imaginar mi vida, sus vidas, sin ti en ella. Porque en algún punto entre la estación y aquí, te convertiste en el centro de todo lo que importa». Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas. Sí. Se casaron a medianoche. El señor Hatch como testigo. Sin música, sin flores, solo votos pronunciados en la cocina a la luz de la lámpara cuando el señor Hatch los declaró casados. Wyatt besó la frente de Grace. Amable, reverente. «Gracias», susurró, «por decir que sí otra vez». Grace sonrió entre lágrimas.
Pregúntame mañana. Volveré a decir que sí. Tenían 3 días hasta la audiencia. 3 días para salvar a su familia. El juzgado estaba abarrotado. Se había corrido la voz contra el adinerado ranchero que guardaba luto. La mitad del pueblo vino a verlo. Grace se sentó junto a Wyatt. El sencillo anillo de oro pesaba en su dedo. Se habían casado en secreto, sin contárselo a nadie excepto al señor Hatch. Ahora la verdad saldría a la luz. El juez Carter, de 70 años y curtido como el cuero viejo, declaró abierta la sesión. El abogado de Harrison habló primero. Describió a Wyatt como mentalmente inestable, atormentado por el dolor. Describieron a Grace como una oportunista sin referencias, sin familia y de moral dudosa. Presentó testigos. La señora Patterson de la tienda de ultramarinos. Llegó a la ciudad vestida de forma inmodesta. Sin anillo de boda. Otro habitante del pueblo. Evidentemente pagado. Los chicos parecían delgados. Descuidado. Grace apretó los puños. Wyatt se quedó boquiabierto. Luego les tocó el turno a ellos. Wyatt se puso de pie y caminó hacia el estrado de los testigos. Estaba destrozado, dijo sencillamente. Cuando mi esposa murió, yo también quise morir. Pero tenía 2 hijos que me necesitaban, y les estaba fallando por completo. La sala del tribunal quedó en silencio. Grace Porter apareció en una estación de tren cuando yo estaba en mi peor momento. Hice una petición desesperada e insensata. Y ella, su voz se quebró. Ella dijo que sí. No por dinero, no por seguridad, sino porque vio a 2 niños sufriendo y no pudo darles la espalda. Él miró a Grace. Ella nos salvó. Los 3. Ella les enseñó a mis hijos a hablar de nuevo, a reír de nuevo, a creer que el mundo podía ser amable. Ella me enseñó. Se detuvo, se recompuso. Ella me enseñó que pedir ayuda no es debilidad, sino amor. La señora Harrison se burló. Momento oportuno para una boda. Nos casamos hace 3 días. Dijo Wyatt. Pero yo quería casarme con ella hace 6 semanas. Estaba demasiado destrozada para darme cuenta de que merecía una segunda oportunidad. A continuación llamaron a Grace. Describió las primeras palabras de Finn, la primera risa de Jasper. El fin de las pesadillas. La alegría regresa lentamente a una casa que antes parecía una tumba. Esos chicos son queridos, dijo con firmeza. Están alimentados, educados, reconfortados. Tienen un padre que moriría por ellos. Y ahora me tienen a mí también. El abogado de Harrison se puso de pie. Señora Cole, si es que ese es siquiera su nombre legal, ¿qué la capacita para criar hijos? No tienes educación. No hay referencias presentes. No, todo lo que tengo es amor. Grace interrumpió. Y paciencia y el conocimiento de lo que significa crecer sin madre. Esos chicos no necesitan lecciones de etiqueta. Necesitan a alguien que los abrace cuando lloren y celebre cuando rían. Alguien que los ve. Y lo hago. El juez Carter levantó la mano. Que pasen los chicos. El ambiente en la sala del tribunal se agitó. Finn y Jasper entraron cogidos de la mano, todavía con la ropa rígida que los Harrison les habían comprado. El moretón de Finn había disminuido, pero aún era visible. El juez se arrodilló a su altura. Finn, dijo suavemente. ¿Con quién quieres vivir? A Finn le tembló la barbilla. Miró a sus abuelos, fríos y altos. Luego, en Wyatt y Grace. Papá y Grace, susurró. Por favor, y tú también, Jasper. Jasper llevaba días sin hablar. Grace contuvo la respiración. El niño la miró. Entonces, claro como el agua, no nos saquen de casa. La sala del tribunal estalló en júbilo. El juez Carter se puso de pie y levantó la mano pidiendo silencio. El señor Hatch se levantó de su asiento. Señoría, ¿puedo hablar? El juez asintió. Conozco a Wyatt Cole desde hace 20 años, dijo el señor Hatch. Lo vi construir ese rancho desde el polvo y la determinación. Su esposa,
que en paz descanse, era una santa. Y esta mujer, señaló a Grace. Ella honra esa memoria queriendo a esos niños como si fueran sus propios hijos. Si eso no es una familia de verdad, entonces no sé qué lo es. Uno de los peones del rancho se puso de pie. Luego otra persona, la maestra de la escuela, el médico que atendió el parto de los gemelos. Testimonio silencioso. El juez Carter miró a los Harrison. ¿Por qué quieres realmente a estos chicos? El rostro del señor Harrison se enrojeció. Hay sangre. Usted tiene previsto un proyecto de expansión ferroviaria que atravesará la propiedad de Cole, dijo el juez tajantemente. Los derechos de tutela le darían el control de esa tierra hasta que los chicos alcancen la mayoría de edad. No insultes mi inteligencia. La señora Harrison se puso de pie. Esos chicos merecen algo mejor que una prohibición, un padre que los ame y una mujer que los haya salvado. La voz de los jueces fue tajante. Sentarse. Se volvió hacia Wyatt y Grace. Estos chicos se quedan con el señor y la señora Cole. Se desestima la impugnación de la custodia. Señor y señora Harrison, lleven sus ambiciones a otra parte. El martillo golpeó. Finn y Jasper corrieron hacia Wyatt y Grace. Los cuatro se desplomaron unos sobre otros. Llorando todo. La sala del tribunal estalló en aplausos por parte de algunos y en indignación por parte de otros. A Grace no le importaba. Abrazó a Jasper con fuerza. Sintió el brazo de Wyatt alrededor de sus hombros, escuchó los sollozos de alivio de Finn. Nos vamos a casa. Wyatt susurró, todos nosotros. Afuera, el sheriff Dutch se acercó con el sombrero en la mano. Señora Cole, señor Cole. Se aclaró la garganta. Me equivoqué con ustedes, y lo siento. Grace asintió. El perdón se otorga, no se olvida. Regresaron a casa mientras el sol se ponía. Los chicos, encajados entre ellos, charlaban, llenos de vida. Grace miró a Wyatt. Él la miró. No hacen falta palabras. Ahora eran una familia. Legal y real. La primavera llegó suavemente a Cole Ranch. Grace despertó con el canto de los pájaros y la cálida luz que entraba por la ventana de la cocina. Preparó el café, empezó a preparar el desayuno y escuchó cómo la casa despertaba a su alrededor. Pasos en las escaleras. Finn apareció primero. Dormir despeinado y sonriente. Buenos días, Grace. Buenos días, cariño. Jasper le siguió, cargando el caballo de madera. ¿Podemos plantar flores hoy? Después de tus lecciones, dijo Grace. Pero sí. Wyatt entró y, al pasar, le dio un beso en la coronilla. Un gesto tan natural ahora que parecía respirar. Han pasado 4 meses desde la audiencia, 4 meses de recuperación lenta y constante. El jardín había sido idea de Grace. Tanto verduras como flores silvestres. Los chicos ayudaron a cavar una zanja para el agua de las plantas. Finn no paraba de hablar. Jasper tarareando las nanas de Grace. Ayer, Grace encontró la fotografía de la primera esposa de Wyatt en un cajón. Lo había llevado a la habitación del niño y lo había colocado sobre la cómoda junto a flores silvestres frescas. Tu mamá, les había dicho. Ella también forma parte de esta familia. Siempre. Finn había tocado el marco suavemente. Es guapa. Era preciosa, había dicho Grace. Y ella te quería muchísimo. Después del desayuno, trabajaron en el jardín. La tierra era oscura y fértil. Las semillas eran promesas de futuras flores. Wyatt observaba desde el porche, con el café en la mano. Esta mujer que apareció como un milagro y se quedó como una bendición. El señor Hatch se unió a él. Tuviste suerte. Ya tengo a Grace, dijo Wyatt en voz baja. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Grace y Wyatt estaban sentados en el porche. Las estrellas brillaban con intensidad. El aire primaveral olía a nuevo crecimiento. No te merezco, dijo Wyatt en voz baja. Grace le tomó la mano. Deja de medir. Simplemente está aquí.
Soy. Él le apretó los dedos. Finalmente lo soy. Unos golpes en la puerta los sorprendieron a ambos. El sheriff Dutch permaneció allí de nuevo, con el sombrero en la mano. Disculpen la molestia. Solo quería informarles que el ayuntamiento se reunió. Queremos disculparnos formalmente por el trato que le dimos a la señora Cole. Él miró a Grace. Eres una buena mujer. Estábamos equivocados. Grace asintió. Se aceptó su disculpa después de que se marchara. Wyatt acercó a Grace. Lo cambiaste todo. Dijo, este rancho, esos chicos, yo. Nos cambiamos mutuamente. Grace corrigió. Él la besó. Entonces, no era desesperado ni urgente. Simplemente agradecida y segura por dentro. Un niño gritó, Grace, papá. Fueron juntos. Encontré a Finn despierto. No de una pesadilla, sino de un sueño. Soñé con mamá, dijo. Ella sonreía. Ella dijo, ella está feliz. Nosotros estamos felices. A Grace se le llenaron los ojos de lágrimas. A Wyatt se le hizo un nudo en la garganta. Entonces seguiremos siendo felices. Grace dijo, por ella y por nosotros. Finn sonrió y volvió a dormirse. A la mañana siguiente, los cuatro desayunaron juntos. Finn preguntaba sobre todo. Jasper puso la mesa con esmero, con precisión y orgullo. Grace sirvió café. Wyatt le pasó el pan, rozando su mano con la de ella. A través de la ventana, el jardín comenzaba a florecer. Pequeños brotes verdes que emergen de la tierra oscura. La vida, obstinada y hermosa. Regresando. El señor Hatch llegó para la jornada laboral. Buenos días, familia. Mañana. Cantaron al unísono. Grace los observó a todos. Esta familia encontrada, este regalo imposible, y sintió que la paz se instalaba en sus huesos. Subió a un tren para escapar de un futuro frío. En cambio, encontró a un hombre desesperado en una estación y aceptó un regalo incierto. Ese sí se había convertido en todo. Wyatt la miró al otro lado de la mesa y sonrió. Las sombras habían desaparecido de su rostro. Solo quedaron el amor y la gratitud. Afuera, la tierra se extendía infinitamente. Ya no se siente aislada, sino llena de promesas. Finn tiró de la manga de Grace. Cuenta otra vez la historia de la estación de tren. Grace volvió a reír. Es mi favorito, dijo Jasper en voz baja. Así lo contó Grace. Trata sobre un hombre lo suficientemente valiente como para pedir ayuda. Sobre una mujer lo suficientemente cansada como para decir que sí. Sobre dos chicos que necesitaban amor y lo encontraron. Sobre una familia construida a partir de la desesperación, la esperanza y el simple coraje de estar presentes. Cuando terminó, Wyatt añadió en voz baja, y vivieron felices. Finn interrumpió en voz alta. Jasper corrigió con una sonrisa. Juntos, dijo Grace con gratitud. Wyatt terminó. Y así fue. Afuera, la brisa primaveral traía el aroma de las flores silvestres y los nuevos comienzos. Dentro de la casa que había sido una tumba, ahora era un hogar, y Grace Porter Cole, ya sin huir, ya sin estar sola, por fin comprendió lo que significaba pertenecer. Fin.